¿Qué es la base bíblica de las misiones? ¿Cómo debiéramos responder la pregunta? Bueno, pudiéramos simplemente hablar de toda la historia de la Biblia, con la creación, todo bueno. Luego, en la rebeldía, esta revolución anárquica contra Dios, ya en Génesis 3:15, Dios mismo promete que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Él pudo haber destruido la raza, pero ya estaba prometiendo redención. Y luego, cuando el odio, la idolatría se multiplican, él pudo haber borrado toda la raza en el diluvio, pero él guarda 8. Y luego empieza una nueva humanidad, llamando a Abraham. Pero Abraham, llamado amigo de Dios, también es un mentiroso más de una vez. Su hijo es un debilucho. Los patriarcas, uno durmiendo con la concubina de su padre, otro con otros problemas, 10 de ellos pensando matar a su hermano, y estos son los patriarcas. Y Dios los preserva, manteniendo la línea prometida. Pues hay la promesa que desde uno de estos patriarcas vendría un rey, el león de la tribu de Judá. Éxodo nos muestra juicio, misericordia al establecer la nación israelita, y al dar la ley instituye ciertos ritos anticipando lo que ha de venir, los sacrificios del día de expiación ofrecidos por los pecados del sacerdote y por los pecados del pueblo, año tras año, recordándonos de nuestros pecados, aún en medio de la obediencia de lo que Dios ha dado. Luego la degeneración del libro de Jueces, ciclos de depravación, hasta que al final el pecado es tan oscuro que no podemos diferenciar los buenos de los malos. Aún los buenos son vergonzosos, con textos bíblicos que son difíciles de leer hasta en público. Oh Dios, necesitamos un rey, porque cada quien está haciendo lo que bien le parece. Y eventualmente Dios levanta a David, un hombre según su corazón, quien comete adulterio y asesinato. Esta dinastía gobierna por 2 generaciones sobre las 12 tribus y luego se divide la nación, eventualmente en pecado, idolatría, depravación, malicia, avaricia, crueldad, hasta el cautiverio. Y luego las palabras de los profetas, prometiendo un siervo que sería herido por nuestras transgresiones. Y el profeta Isaías habla de Egipto, a Israel, a Siria, también como hijos de Dios. Bendecida Egipto, mi pueblo, Israel, Asiria, dice el Señor. Luego llegamos al Señor Jesús y la gran comisión. Y eventualmente una visión consumada de gente de toda lengua, tribu, nación y pueblo. Una comunidad redimida, comprada por sangre, alrededor del trono, en el esplendor de la resurrección. En otras palabras, pudiéramos afirmar que la base de la misión bíblica está basada en toda la Biblia. Dios detrás de pecadores y ganando muchos de ellos para sí. O pudiéramos enfocarnos en Jesús mismo, por ejemplo, considerando sus títulos y funciones. Él es el rey y como rey dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y la tierra, por tanto, id y haced discípulos. O le consideramos como el buen pastor,
y como buen pastor da su vida por sus ovejas. O el gran sumo sacerdote que ofrece el sacrificio perfecto. La palabra de Dios, la expresión perfecta, declarada o ha de ser declarada a todo el mundo. O la obediencia. Su oración no es yo quiero realmente morir por estos pecadores, sino no mi voluntad, sino la tuya. El poder que lleva a Cristo a la cruz es primordialmente su obediencia al Padre, a la voluntad del Padre. Este es el plan del Padre Celestial y el mundo debe saber que yo siempre hago lo que le agrada. O pudiéramos considerar grandes eventos en la misión de Jesús. La cruz, la resurrección, la segunda venida, cada rodilla doblada ante Él. Pero otra manera de llegar al fundamento bíblico o la base bíblica de las misiones es enfocarnos en un pasaje particular. Hay muchos pasajes a los cuales pudiéramos ir, pero quiero que vayamos a 2 Corintios 4, versículos 1 al 12. Voy a empezar leyendo estos versículos. 2 Corintios 4, del 1 al 12. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida. Esta es la palabra del Señor. Así que, ¿cómo contribuye este pasaje a nuestro entendimiento de la base bíblica de las misiones? Verso 1 empieza hablando de este ministerio que tenemos. Puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Este ministerio, según verso 2, se trata de presentar la verdad con claridad y más adelante que es la luz del evangelio que manifiesta la gloria de Cristo, que es imagen de Dios, y que no somos más que vasijas de barro, sino según el verso 7. Y todo esto para gloria eterna, verso 17. Cuando nos enfocamos en lo que no se ve, poniendo la vista en lo que no se ve, sino que es eterno. En otras palabras, estos versículos no definen misiones, sino que más bien la describen. A veces, la base más poderosa para las misiones está en la descripción bíblica de cómo se ve. Y creo que sería útil desarrollar tres partes de esta descripción. Primera,
el ministerio evangélico requiere integridad completa, absoluta. El verso 1 empieza con por tanto. Cuando era pequeño, mi padre, tratando de enseñarme principios de interpretación elemental, cada vez que ustedes vean por tanto, es algo importante, lo cual quiere decir que este verso está conectado con el verso anterior. Segundo los Corintios 3 establece que el ministerio es apostólico, el de Pablo en particular, tiene muchas ventajas privilegiadas sobre el ministerio de Moisés cuando se dio la ley, o para ponerlo en otras palabras, el ministerio del nuevo pacto, sellado con la sangre de Cristo, es superior al viejo pacto. Así que leemos en el capítulo 3, verso 4. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. U otra vez, algunos de los contrastes entre los dos pactos. Verso 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, hablando de los 10 mandamientos, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Verso 18. Nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Por tanto, verso 1, puesto que tenemos este ministerio, no desfallecemos. Esto presupone que a pesar del privilegio de este ministerio, hay muchas razones para desfallecer. Pero como es por la misericordia de Dios que tenemos este ministerio, como ha mostrado el capítulo 3, por eso no desfallecemos. Ahora, antes de seguir adelante, debiéramos hacer dos preguntas. Primero, estas referencias a este ministerio o a nuestro ministerio se refieren solo al ministerio apostólico y debemos ser cuidadosos al aplicarlo a nosotros y a los misioneros hoy día. Y aunque según los Corintios 3 se enfoca en Pablo y el ministerio apostólico, al final del capítulo 3 y en el capítulo 4 y 5, Pablo amplía y aplica la discusión al ministerio de todos los creyentes. Por ejemplo, al final del capítulo 3, y todos nosotros con el rostro descubierto contemplando como un espejo, capítulo 5, versículos 9 y 10. Ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Así que aunque cada uno empieza con su propio ministerio y es un modelo para todos, de manera particular y nos incluye a todos en la discusión. Segunda pregunta, ¿cuál es la naturaleza del desaliento? ¿Por qué está tentado a desfallecer a pesar de todos estos privilegios que se le han concedido? Bueno, primero es bastante obvio que muchos son ofendidos por la manera que las Escrituras hablan. Verso 2. Eso es lo que está detrás del verso 2. Hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. ¿Por qué alguien utilizaría astucia, oculto, lenguaje vergonzoso? Bueno, simplemente porque sabemos bastante bien que algunas cosas que dice la Biblia no son muy populares. Más adelante, muchas personas están cegadas por la cultura contemporánea, no importa cuál sea. Uno puede tener
Ustedes pueden tener discusiones profundas con musulmanes devotos que entienden lo que uno está diciendo, pero no lo ven. Y también lo mismo con hedonistas seculares. El Dios de este mundo ha cegado sus ojos. Y hay formas de tolerancia enseñadas en este mundo que son muy intolerantes. Si usted proclama un Jesús exclusivo hoy, es difícil hablar con la persona porque ya usted está categorizado como intolerante. Y entonces uno empieza a ser tentado de decir, bueno, tal vez hay otras maneras de llegar a Cristo. Tal vez Pedro estaba equivocado cuando dijo, no hay otro nombre por el cual podamos ser salvos. Tal vez Jesús exageró un poco cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esas son declaraciones intolerantes, por lo menos por los estándares de la cultura que nos rodea. Y por tanto, el Dios de este siglo, de esta cultura en particular, ha cegado los ojos de muchas personas. Es muy difícil para muchas personas en esta generación verse como culpables. Más bien nos vemos como víctimas, sobre todo en la cultura occidental. Pero ¿cómo entonces presentar un Salvador que muere por nuestros pecados? Cuando básicamente lo que nos saca más bien de nuestros problemas. Y también cuando hablamos del infierno. Y cuando la persona que más habla del infierno en la Biblia es Jesús mismo. Es bastante difícil no decir nada del infierno y ser fiel a Jesucristo. En otras palabras, es la verdad misma que es ofensiva. Jesús lo sabía en sus días. ¿Recuerdan el pasaje en Juan 8:45? Él dice, porque yo digo la verdad, no me creéis. Sería malo si empezara con una concesión en lugar de una causa. Si dijera, aunque les digo la verdad, no creéis, eso sería trágico. Pero es más bien una causa, sino porque yo digo la verdad, no me creéis. Entonces, ¿cuáles son las opciones? ¿Decir la mentira para que la gente crea? Pero entonces, ¿qué están creyendo? Mentiras. Así que pudiera ser muy desalentador predicar la verdad y ver que las personas no simplemente la rechazan, sino que te acusan de intolerante. Es más, si uno lee la literatura pagana de los primeros 3 siglos, hasta el tiempo de Constantino, la crítica más común de los paganos hacia el cristianismo es que era muy exclusiva, que el cristianismo era muy exclusivo, intolerante, muy familiar a lo que escuchamos, o muy parecido a lo que escuchamos hoy. Algunos que nos hemos entregado al ministerio, cuando nos sentimos llamados, pensamos a veces que pudiéramos ser héroes de la fe. Hemos leído algunas biografías misioneras, como algunos perseveraron y cientos se convirtieron, miles se convirtieron. Luego llegamos al campo misionero y que nos damos cuenta que es muy difícil. Y en algunos lugares es peligroso. Nos gusta escuchar las historias de los predicadores que cosecharon mucho fruto. Pero cuando hablamos de Samuel Weiner, que vio 8 convertidos en el mundo musulmán, y de esos 8 mataron 5, y tradujo la Biblia al árabe. También Pablo fue tentado a desfallecer, pero dice,
que como es por la misericordia de Dios que hemos recibido este ministerio, es parte de la misericordia de Dios, es un privilegio. Este ministerio espectacular, este ministerio superior, por eso no desfallecemos, sino que tomamos fuerza. Hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. En otro lugar, Pablo enfrenta ciertas otras tentaciones. En 2:17, como muchos, no torcemos la palabra de Dios como un comercio, porque es posible modificar el mensaje para aumentar nuestro ingreso. Esa fue la tentación que Pablo dice que enfrentó y la rechazó. Y en 11:20, porque vosotros, siendo tan sabios, con gusto toleráis a los insensatos. Toleráis si alguno se esclaviza, si alguno devora, si alguno se aprovecha. Hay personas que buscan predicadores y líderes que son abusadores. Se sienten seguros si están debajo de un líder abusador. Ahora, ¿cómo refleja eso el ministerio de Cristo y el carácter de Cristo? Y dice Pablo, con mucho sarcasmo, yo era demasiado débil para eso. Sino que no iba a torcer la palabra de Dios para aumentar sus ingresos. No iba a torcer la palabra de Dios para manipular, sino que se presenta con claridad la conciencia de cada uno. Lo que se requiere es de valentía, fortaleza, resolución. Una prioridad sometida a la palabra de Dios. Así que, si usted quiere saber cómo se ve la misión bíblica, el evangelio evangélico requiere de integridad absoluta. Número 2, el evangelio mismo manifiesta la gloria de Cristo. Versículos 3 al 6. El evangelio mismo manifiesta la gloria de Cristo. Nuestra tarea es proclamar el evangelio aunque algunos no puedan ver su luz. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Hace unos años yo conocí a una joven mujer en la Universidad de Cambridge, estudiante de posgrado, que se le dio una copia del libro de John Stott, Cristianismo Básico. Ella lo leyó con suficiente cuidado que buscó ciertos textos bíblicos. Ella era una estudiante de posgrado, no era estúpida, y luego, varias semanas, le pregunté qué te pareció el libro. Dijo, yo he decidido que el cristianismo para buenas personas como tú y Carol, pero no es para mí. Y mi pregunta es, ¿cómo un estudiante de posgrado en Cambridge lee un autor como John Stott y piensa que el evangelio es de ser una buena persona? Se trata de ser una buena persona. Yo recuerdo cuando escuché sus palabras, vinieron estas palabras a mi mente. El Dios de este siglo ha cegado su entendimiento para que no vean la luz del evangelio de la gloria de Cristo. No pueden ver. ¿Qué muestra este evangelio? La gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Verso 4. Y luego verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. La noción de Jesús como imagen de Dios está atada
en los escritos de Pablo en la encarnación. ¿Tú quieres saber cómo es Dios cuando nadie puede mirarlo y vivir? Estudia a Jesús. Hebreos dice que Él es el esplendor de la gloria de Dios, como que Él es la luz de Dios. Él es la perfecta manifestación de lo que Él es. Él es la representación exacta de su esencia. Imagen de Dios, el Evangelio está, en primer lugar, atado a la persona de Jesús, como Él es, sino Jesús como Dios mismo. Y proclamamos a Jesucristo como Señor. Sin duda, ese título le pertenece desde antes de la creación del mundo, aunque no como el Jesús humano. Pero Cristo Jesús como Señor está atado a su vindicación, a su resurrección en la cruz. Su sacrificio ha sido acepto y aunque se despojó a sí mismo, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble. En otras palabras, esto está basado en su muerte y su resurrección. En otras palabras, no estamos hablando de Jesús como una palabra mágica. Menciona el nombre de Jesús y se responden tus oraciones, sino que lo que predicamos es a Dios encarnado, Cristo crucificado, resucitado de nuevo, vindicado y soberano, para que toda la autoridad de Dios, segunda a 1 Corintios 15, está mediada a través de Él hasta que todos los enemigos sean puestos por estrado de sus pies, siendo la muerte ese último enemigo. Eso es lo que proclamamos. Vale la pena hacerse la pregunta constantemente, ¿qué es el Evangelio? Hay que recordar en primer lugar que el Evangelio es buenas noticias, noticias poderosas. ¿Qué se hace con noticias? Lo que se hace con noticias es anunciarla, anunciar la noticia. Pero no es cualquier noticia, es noticia sobre Jesús y no solo como Jesús como una palabra mágica, sino Jesús quien Él es y lo que Él ha hecho por decreto de Dios, especialmente en la cruz, resurrección y ascensión, para redimir gente de toda lengua, tribu y nación y constituir esta comunidad comprada con sangre, la iglesia del Dios viviente, hasta que, según los propósitos de Dios, todo se complete como con cielos nuevos y tierra nueva. Eso es la buena noticia. La buena noticia no es cree. No. La buena noticia no es pasa la página de tu vida, aunque se necesita arrepentimiento debido a la buena noticia. Pero lo que anunciamos es lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Por eso es que hay tanto énfasis en predicar y anunciar. Lo que predicamos no es a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. Y como consecuencia, nosotros como siervos, por amor de Jesús, la transformación, la obediencia de fe. Aquellos que aman hacer las cosas en la palabra de Dios fluyen como resultado inevitable del Evangelio cuando se aferra al pueblo de Dios. Pero lo que anunciamos es Jesucristo, quien es, especialmente lo que Él ha hecho en la cruz y la resurrección, es redimir un pueblo para sí. Él cargó nuestros pecados sobre su cruz en el madero para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Si hemos venido a ver la luz del Evangelio es porque Dios, verso 6, ha hecho resplandecer su luz en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. En otras palabras, si hemos visto la verdad, no es porque somos más inteligentes o tenemos más visión, más perspicacia o porque somos occidentales, sino porque Dios de alguna manera ha iluminado nuestro corazón, ha hecho su luz resplandecer en nuestros corazones para darnos la luz del conocimiento de la gloria de Dios. Es más, el lenguaje es
está muy conectado con la creación. Dios dijo, hágase la luz. Y hubo luz. Las tinieblas no pudieron detenerlo. Como dice el Evangelio de Juan, las tinieblas no pudieron detener la luz. Así que en otras palabras, predicamos este evangelio, pero al final del día, cada conversión es resultado de Dios, diciendo una vez más, hágase la luz. Que resplandezca la luz de las tinieblas. Y hay regeneración soberana. Si no, las tinieblas permanecen, continúan. Estudiantes inteligentes en Cambridge leen a John Stott y siguen en tinieblas hasta que Dios dice, hágase la luz. Mi confianza al proclamar el evangelio que proclama la gloria de Cristo en obediencia a su mandato, como fruto de la misericordia que hemos recibido en este ministerio, mi confianza no está en que hablando la verdad todos serán impresionados por mi articulación y se convertirán en adoradores, sino que en gran números o en pocos números, Dios dirá, hágase la luz. Y hombres y mujeres ciegas verán. Su luz resplandecerá en más corazones para dar la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Si tú quieres saber cuál es la base bíblica de las misiones, escucha esto, que el Evangelio manifiesta la gloria de Cristo. Finalmente, el Evangelio, el ministerio evangélico es una muerte a uno mismo y vida abundante en Cristo. Eso es lo que se trata en los versículos 7 al 12. Tengo un hijo de casi 28 años de edad. Él está en la Marina. Pero cuando tenía 15 o 16 años, él tocaba violín y viola. Y era uno de esos muchachos que le gustaba tomar cualquier instrumento y le sacaba cierto sonido agradable. También tomó un silbato irlandés, aprendió de un libro y sonaba bien. Y él me dijo, me encantaría una caja bonita para este instrumento. Y yo le dije, Nicolás, es un instrumento de $7. Si yo hago una caja decente para tu instrumento, costaría 10 veces más que el instrumento mío. Si se te pierde el instrumento, compra 10. Pero él dijo, pero papi, pero sería bonito, sería agradable. ¿Cómo pudiera yo resistir esto? Así que compré un pedazo de madera de walnut, de nuez, mi madera favorita. Le puse tela terciopelada por dentro, imanes, una bisagra de piano, una placa de bronce con su nombre inscrito. Realmente era una caja bonita. Y cuando se la di, le dije, era su caja anti-evangelio. Y él me dijo, ¿por qué? Bueno, porque según los Corintios 4, en cuanto al evangelio, todos los tesoros están adentro y por fuera es una vasija de barro. Esto está invertido. Pero algunos de nosotros actuamos como si toda la potencia de esta música viene de la caja. Pablo no habla así. Tenemos este tesoro de Cristo, del evangelio, en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder que transforma gente y vidas, no solo les convence intelectualmente, sino que los transforma, es de Dios y no de nosotros. Perseguidos pero no abandonados.
derribados, pero no destruidos, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Si leemos más adelante, hacia el capítulo 11, Pablo nos recuerda algunas cosas que sufrió por el Evangelio. Naufragio 3 veces antes de lo que sucedió en Hechos 27. 5 veces fue latigado 39 veces. Varas de los romanos 3 veces. Muchas veces hambriento, entre otras cosas, peligros en montañas, en los mares. Además de todo, también el peligro de los falsos hermanos. Lo había visto todo. Presionado, aplastado, perplejo, perseguido, pero no destruido. Él resume todo en el verso 10. Llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Es otra manera de decir lo que estamos más conscientes. Estamos supuestos a tomar nuestra cruz y seguir a Jesús, morir al yo. Y Pablo ha enfrentado tantas ocasiones cuando no hubiese escogido, francamente, ese camino, pero para promulgar el Evangelio y morir a sí mismo, él tomó hacerlo. Y eso fue lo que sucedió. Pero al mismo tiempo hay ¿para qué? En el verso 10, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. En otras palabras, la apelación no es simplemente a sufrir y al sacrificio. Hay un reconocimiento que Dios no le debe a nadie. Cuando Él dice, ¿para qué? El poder del Evangelio obrando en nuestras vidas, la resurrección de Cristo obrando en nosotros con recompensa y gloria. Recordarán lo que Pablo dijo en el capítulo 12, sufriendo de lo que él le llama mensajero de Satanás o un aguijón. Él ora varias veces y el Señor dice, no lo voy a hacer, sino que te voy a dar más gracia. Hasta que Pablo reconoce la superioridad de experimentar la fortaleza de Cristo en la gracia. Y dice, me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Cuando yo era muchacho, había mucho énfasis en llamados y reuniones misioneras en la importancia del sacrificio. Dios sabe que tenemos que escucharlo. Cantábamos una canción que casi nadie canta o nadie recuerda. Te envío a trabajar sin recompensa, para servir sin paga, sin amor, sin fama, a sufrir rechazo, te envío para sufrir por mí. Te envío para sanar a los quebrantados, a llorar, a cargar el peso de los afligidos, a sufrir por causa mía. Te envío a soledad y tristeza, abandonando familiares y hogar. Te envío para que conozcas solo de mi amor. Te envío a dejar las ambiciones personales y a morir a tus metas personales. Te envío a amar tu vida y la mía.
te envío a corazones endurecidos por el odio, a ojos cegados, a gastar aún tu sangre. Te envío a probar el Calvario. Sí, es verdad, es verdad. Y eso es solo la mitad de la verdad. Porque aunque Pablo dice que él está agobiado y perplejo y perseguido y derribado, también dice, verso 10, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Dice en el verso 11, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Dice, verso 15, todo esto es para tu beneficio, para que eso haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. En el 18, al poner nuestra vista, estamos siendo transformados de gloria en gloria. Capítulo 3, 18. Y dice 17, 4, 17. Porque esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación al no poner vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Estos dos énfasis necesariamente están conectados. Crucificados con Él, vemos gloria con Él. Morimos al yo y experimentamos más de su vida. No se puede tener una sin la otra. Andan juntas. Uno no desea el sacrificio por ser masoquista. Dios no le debe a nadie. Pero al seguir a Jesús, quien fue a la cruz, nosotros aprendemos a cargar la cruz y es parte del Evangelio. Así que si usted quiere saber qué son las misiones bíblicas, se caracteriza por la paradoja de muerte a uno mismo y vida abundante en Cristo. Así que, ¿cuál es la base bíblica de las misiones? Lo que vemos en estos versículos no es tanto una definición abstracta de la base bíblica para las misiones, sino más bien una representación amplia que expande la mente de cómo está conectado con el Evangelio, que requiere de una integridad absoluta, una pasión para manifestar la gloria del Hijo de Dios Jesucristo y acompañada por una muerte a uno mismo que fluye en vida abundante en Cristo Jesús. Ese es el corazón de las misiones bíblicas. Oremos. Oh Padre de misericordia, no permitas que pensemos del servicio misionero solo en categorías funcionales, sino que llévanos una y otra vez más al Evangelio mismo, a nuestro amado Salvador, quien siendo rico se hizo pobre por causa nuestra, para que por medio de su pobreza nosotros pudiéramos ser ricos. Aquel que anunció su determinación en ir a la cruz y luego le dijo a sus seguidores que debían tomar su cruz y seguirle a él. Oh Señor Dios, pon nuestra vista firmemente en lo que no se ve, que es lo eterno, y no permitas que estemos atrapados con las atracciones temporales de nuestra cultura. Concédenos ver y escuchar el mandato a proclamar el Evangelio, la locura de la predicación, sabiendo
que en tu tiempo y en tu medida tú dirás, hágase la luz en las tinieblas, y hombres y mujeres serán salvos. Danos este corazón, esta pasión, esta visión, te pedimos, por causa de Cristo. Amén.